Cadena Internacional presentó. ¿Cómo están? Te saluda Adriana Cadena de Alquimia Transformando Vidas. ¿Qué creen? El día de hoy tenemos un programa espectacular y sobre todo tengo unos invitados de primera aquí con Azalia Castro Rodríguez y Ernesto Lovera, que vamos a hablar de las enfermedades o las emociones como enfermedades. ¿Cierto? Cierto, vamos a hablar sobre un tema muy interesantísimo, sobre las emociones generadoras de enfermedades. Sí, qué interesante, porque sabían que las emociones son unas generadoras de enfermedades, depende de cómo esté nuestro estado de ánimo, dependiendo de cómo nos estemos encontrando en este momento, es algo que está reflejándose en nuestras emociones. Así es que, Sally, ¿qué nos puedes decir al respecto? Y sobre todo, ¿sabes qué? Me encantaría que comentaras, de acuerdo a tu experiencia de vida, todo este cambio, esta transformación que has llevado, de acuerdo a esto que estamos hablando, porque a mí me parece muy interesante el tomar conciencia de cómo me estoy sintiendo o cómo me quiero sentir, porque eso me va a llevar a generar pues una patología que se va a reflejar. Efectivamente, tu cuerpo habla lo que la mente calla. Entonces, aquí simplemente y sencillamente todas las enfermedades no son tan enfocadas a lo que un médico diagnostica, más bien todas son reflejo de tus emociones, qué es lo que te está ocurriendo. Y siempre hay que ponernos en puntapié de que te preguntes, ¿por qué me surgió esta enfermedad y desde cuándo surgió esta enfermedad? Una vez que haces conciencia cuando surge esta enfermedad y en el momento en el que la desarrollaste, te das cuenta que fue causada por una emoción, con un conflicto emocional interno que se desarrolló ya sea contigo misma, por un simple enojo, por un simple enfado, por un simple desaboteo tuyo. Entonces todas las enfermedades tienen una razón interior dentro de ti. Sí, ¿no? Se dice que el 95% de las emociones son generadoras de enfermedades y estamos hablando de la parte pues no tan positiva. Efectivamente, la mayoría de la gente estamos en una frecuencia vibratoria negativa y simplemente mientras más bajo te encuentres, tu sistema inmunológico lo va a reflejar. Siempre les digo, no se preocupen si están enfermos porque es una causa en la cual tu emoción ya se está curando o ya está siendo curada por esta emoción. Simplemente surgió el detonante, se te diagnosticó tal enfermedad, tal padecimiento, pero ya lo estás sanando. No es decir, ay, estoy enfermo de cáncer, ay, estoy enfermo de esto. Simplemente es algo que tenía que salir de tu cuerpo, algo que tenía que explotar dentro de tu cuerpo, porque es una emoción tan guardada dentro de ti que tiene que salir. Siempre hay pacientes que me llegan a mí al consultorio y me dicen, doctora, fíjese que subí de peso rápidamente. Y le digo, a ver, coméntame, ¿qué es lo que te está causando que aumentes de peso? ¿Qué emociones te estás guardando a ti misma que te están haciendo elevar? Porque una emoción, ¿a dónde llega? Al estómago. Y hay dos procesos, que subas y que tu organismo esté, como dicen por ahí vulgarmente, inflándolo, o simplemente que te causa una diarrea para desechar toda esa basura que tú tienes dentro. Así es. Y sí, así como yo les comento que cuando estoy trabajando con los pacientes, el primer reflejo a donde se manifiesta la emoción es en la piel, porque es el órgano que está expuesto, el órgano más grande, y muchas veces no le hacemos caso, no estamos viendo qué es lo que nos está pasando por no hacernos conscientes de nuestras emociones, en este caso de nuestro cuerpo. Pero si hiciéramos conciencia
y sobre todo conociéramos más nuestras emociones, aprendiéramos a explorarnos, pues evitaríamos un sinfín de enfermedades, ¿no? Efectivamente, y pues aquí hay que tomar mucha conciencia desde que tú vienes en el vientre materno. Desde ahí se gestan las primeras emociones, porque tú traes una carga emocional de papá, de mamá, y no nada más nos vamos a quedar con esa carga emocional, sino vienen de 4 personas más en tu vida. En total, traes una carga emocional de 6 personas en tu vida. Y luego naces y las emociones que te carga el núcleo, la sociedad en la cual te desenvuelves, y luego las emociones que tú te cargas, ¿dónde está todo ello? Al final de cuentas, tu cuerpo responde a todo esto. Entonces hay que ser muy conscientes de qué emociones traes de papá, mamá y tus antecesores y cuáles son las tuyas. Sí, así es que hay que tener mucho cuidado, mamás, cuando están embarazadas, qué emociones están sintiendo para evitar las futuras patologías de piel en ese bebé, ¿no? Hay muchos bebés que ya están haciendo con dermatitis, ¿no? Con dermatitis atópica, y que nada se la puede quitar si no es trabajado con esta parte, sino conforme van creciendo, pues va a seguir toda su vida. Evidentemente, hasta que el bebé, ya siendo adulto, empieza a generar conciencia, entonces empieza a trabajar con esta parte. Efectivamente, entonces aquí es simple y sencillamente que te preguntes desde cuándo surgió tal enfermedad. Y te voy a platicar un caso muy peculiar que llegó cuando una mamá me llegó al consultorio y me dijo: doctora, es que tengo hipercalcemia. Me acaban de diagnosticar que es hipercalcemia. Entonces yo le digo, en términos biológicos, ¿qué es? Tu cuerpo produce más calcio del que necesita. Y ahora pregúntate, ¿en qué parte de tu cuerpo está? Y me dice, no, pues en el hombro. Y le digo, ¿desde cuándo surgió esto? Y ella me dice, pues desde las navidades pasadas. Y le digo, ok, y en esas navidades pasadas, ¿qué efecto dramático, dañino, doloroso, traumante sucedió en tu vida en ese momento? Y recuerda, dice, no, se murió mi esposo y fue un total porque me dejó el negocio, me tuve que ser responsable de esto, del otro y del otro. Entonces, ahí está la clave, le damos el sentido biológico y le damos el sentido emocional. Entonces, vulgarmente decimos, ese calcio que está en tu hombro es todo el peso que llevas cargando y tu cuerpo va a responder de esta manera. Sí, definitivamente, qué tan importante es conocer la biología emocional y sobre todo la importancia de hacerse consciente, porque hay veces que les preguntamos a los pacientes esto, ¿no? Que llevarlos al recuerdo. Exacto. Pero cuando quieren hacerse conscientes, si regresan empiezan a hacer memoria, recordar, y pues ahí empieza a manifestarse la emoción, y eso es espectacular, hacerse consciente. Pero cuando el mismo paciente simplemente no tiene ganas, es increíble que a veces lo que quiere es literalmente el medicamento sin hacer mayor esfuerzo, cuando en realidad pueden ahorrarse una cantidad de, bueno, agregarle dinero, ¿no? Pero las enfermedades futuras que te van generando, la acumulación de esteroides, de medicamentos que van saturando tu cuerpo, y es un cuento de nunca acabar. Entonces, qué sencillo sería que la gente se hiciera consciente de su cuerpo, hacerse consciente de ese momento que cuando les estamos diciendo, a ver, recuerda cuándo fue que iniciaste con esto, para empezar a liberar esa emoción. Efectivamente, la clave sencilla es qué emoción detonó esta enfermedad que tú tienes, en qué momento sucedió, desde cuándo sucedió. Y como tú bien lo dices, Adri, te ahorrarías muchísimo dinero a nivel farmacéutico. Es correcto. Le metes demasiadas cosas a tu cuerpo que él no está preparado para recibir, y entonces en lugar de sanarlo, ya te causó el medicamento gastritis, colitis, otras patologías que tu cuerpo ni siquiera estaba alerta de eso. Entonces, y además que tampoco las necesitaba, ¿no? No, efectivamente, o sea, Sí. es un momento en que tu cuerpo se satura de tanto fármaco
Así es. que dice, ahora ¿dónde vamos a sacar? Pues te genera otra enfermedad. Así es. Y simple y sencillamente, o sea, estás atacando, en lugar de sanar a tu cuerpo, lo dañas. Sí, ¿no? Y lo interesante también es que hay muchos pacientes que no se quieren hacer responsables de esta parte y prefieren literalmente iniciar con sus fármacos, evitando su responsabilidad. Efectivamente. Y qué triste, ¿no? Que cuando tú estás viendo la causa, que no es necesaria dar tanto medicamento, y tú sabes qué es lo que próximamente va a venir después de no hacerse responsable. Y aquí es donde entra la parte de nivel de conciencia que tú tienes que tener. No quiero decir con esto, y no es que eche a los médicos, sino la ciencia o la medicina no lo puede curar todo, sino este nivel de conciencia va más allá. No necesitas ver el fármaco aquí presente para decir que ya me voy a curar. Realmente tú te puedes curar sanando tu interior, y todo lo demás viene por añadidura. Así es. Ernesto, ¿qué opinas de esto? Bueno, pues realmente tratar el mundo de las emociones es algo maravilloso, porque si nosotros realmente conocemos nuestras emociones y gestionamos a favor de nosotros las emociones, prácticamente sanamos. No es lo que te causa la enfermedad, no es lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa. Porque las emociones son provocadas por factores externos que no podemos controlarlas. Es decir, en este momento sale una serpiente y me provoca el miedo, que efectivamente me pone alerta para que mi cuerpo está reaccionando a esa emoción. Y es lo que mi cuerpo y mi mente o mi cerebro tienen como finalidad última: sobrevivir o propiciarme la sobrevivencia del ser humano. Entonces, por ese tipo de emociones no podemos controlarlas, pero sí podemos gestionarlas. Cuando nosotros nos damos cuenta de esa emoción, pues prácticamente si la sabemos gestionar a partir de esa emoción, de lo que pasó, evitamos que se vuelva un sentimiento, es decir, que se prolongue esa emoción. Cuando nosotros dejamos que se prolongue esa emoción, vienen las enfermedades. Porque, una persona que me causa en ese momento coraje, o propicia esa emoción de coraje, ira, rencor, resentimiento, en ese momento esa emoción que sentí de coraje, y si no la gestiono a mi favor, o si no gestiono a partir de que ya conozco esa emoción, prácticamente se prolonga esa emoción y se vuelve un sentimiento, y es donde viene la enfermedad. Incluso llega a provocar un cáncer en los seres humanos. Entonces, pues decimos, es que esta enfermedad la heredé de mi papá. No, o sea, no se generó la enfermedad, no se heredó la enfermedad, se heredó la emoción. O sea, porque no nos enseñaron a gestionar esas emociones. Por eso yo les comento, cuando los niños se enojen, déjenlos que se enojen. A veces decimos, o te callas, y reprimimos esa emoción. Entonces, ¿qué pasa? Le estamos propiciando una enfermedad. O sea, si retenemos mucha esa emoción en el ser humano, va a llegar un momento en que no va a saber qué hacer con esa emoción. Pero realmente cuando sabe qué hacer con esa emoción, créanme que todo lo que vuelve a pasar, no. Yo, de las emociones más importantes y más maravillosas que existe, yo lo puedo definir en dos, que es el amor y el miedo. ¿No? Y muchos lo clasifican en otro tipo de emociones. Yo solamente me quedo con esas dos, y las decisiones tienen que ver desde el miedo o desde el amor. Y créanme que cualquier decisión que tomes, cualquier emoción que tú en ese momento tengas, si la gestionas desde el amor, créanme que todo lo que propicie, un resultado que propicie esa decisión desde el amor, todo va a ser benéfico para ti. Ese es el resultado de gestionar las emociones. Por eso la inteligencia emocional, es de saber qué voy a hacer con esas emociones, de enseñarle el niño o la niña al ser humano cuáles son esas emociones, y cuando ella se da cuenta que existe esa emoción, ok, gestionar esa emoción, aceptarla. Incluso si esa emoción te generó llanto, te generó tristeza, pues empápate, abraza tu tristeza, llora lo que tú quieres, incluso patalea si tú quieres, pero esa emoción vívela y después libérala.
No es más sanador que darte cuenta de la emoción en ese momento, y cuando liberas desde el amor, desde la gratitud y, ¿por qué no, desde el perdón? Sí, por eso se le llama bendita enfermedad, ¿no? Pues si lo entendemos, ¿por qué? Porque te está tratando de decir, te está tratando de comunicar, y si la ves desde esta parte, como lo estás mencionando, desde el amor, es que me está tratando de comunicar mi cuerpo que algo tengo que solucionar, o sea, qué emoción me lo está generando. Entonces, si acepto esta parte, en lugar, lejos de quejarme, de llenarme, saturarme de medicamentos, y aceptar y ver qué es lo que está pasando, pues entonces empiezo a liberar, pero sobre todo empiezo a agradecer, porque algo me está comunicando, y esto toca que es importante que observe, que sea mi propio observador y vea qué es lo que está tratando de decirme. Vamos, en lugar de estarme quejando, hacerme responsable, ¿no? Responsable de mi cuerpo. ¿Cierto, Sara? Efectivamente, siempre esa responsabilidad va a ser tuya, de nadie más. Tú tienes en tus manos el poder de curarte, el poder de sanarte, porque como bien lo sabemos, tu cuerpo siempre va a estar ahí, es un templo, y es para que te preguntes cómo lo estás cuidando, cómo lo estás nutriendo, qué pensamientos estás generando en este instante para alimentar tu alma, que es ese templo tan sabio y tan consciente de vivir en este momento. Así es que amigos, hay que hacerse más responsable, más consciente, sobre todo saber escuchar su cuerpo, ¿no? Fíjense qué interesante, qué importante es saber escuchar el cuerpo, porque nuestro cuerpo nos comunica cómo nos estamos sintiendo, y pues de ahí podemos o sanarnos o empeorar. Efectivamente. Y lo peor que aquí puede suceder, como bien lo mencionaba Ernesto, pues es un cáncer. Un cáncer ya es demasiadas emociones que tú traes cargando. Y simplemente saber en qué posición se encuentra ese cáncer. Me topaba hace algunos días con un caso muy particular que decía, tengo cáncer de garganta, de cuello y de boca. Y yo me quedé pensando, dije, ¿cuántas emociones no tienes reprimidas en esa zona? Y digo, ¿qué le hace falta a esta persona para que se pueda curar? Vibrar en una frecuencia de amor, porque el amor todo lo cura, todo lo puede. Y problemas con su comunicación, ¿no? Por la característica que estás diciendo, esta paciente, pues definitivamente hay un problema con la comunicación, que no puede expresar lo que está sintiendo. Entonces todo se queda ahí, y pues ahí es donde empieza a manifestarse el cáncer. Efectivamente, y pues nada más piensan que pues terapias, quimios, no, sino simplemente cuando tú descubres esa emoción que está reprimida en tu garganta, empieza a expresar todas esas emociones guardadas. Recuerdo que esta paciente tiene, creo, 63 años, entonces todas esas emociones de 63 años reprimidas, empiézalas a sacar con todos los seres que te rodean, y créeme que vas a encontrar una cura. Sí, desde luego. Dice que uno de los mecanismos que propician precisamente la sanación no son los medicamentos, no son los fármacos. Realmente la sanación la propicias tú. Cuando tú realmente te das cuenta de tus emociones y las gestionas a tu favor, y desde el amor te das cuenta que esa emoción está ahí, que la liberas, te haces responsable de esa emoción, la gestionas y la liberas, efectivamente propicias al que el mecanismo de tu sistema inmunológico se active. Porque si tienes reprimido esa emoción, tu sistema inmunológico se atrofia, y es cuando sobreviene, o sea, tu sistema inmunológico es un mecanismo de defensa hacia todo tu organismo, hacia todo tu cuerpo. Si ese mecanismo está atrofiado por tantas emociones reprimidas, pues prácticamente las células cancerígenas se desarrollan para su máximo nivel. O sea, no está funcionando el sistema inmunológico como tal. Entonces por eso vienen las enfermedades. Y si ya el Organismo Mundial de la Salud ya declaró así, con toda la expresión, ya decretó que efectivamente el 95% de las enfermedades son provocadas por nuestros pensamientos y las emociones. Pues cuidemos cómo estamos gestionando esas emociones y qué estamos pensando. Por eso cuiden sus pensamientos. Si quieren vibrar ya en una situación de una frecuencia, en un nivel de conciencia, pues empecemos a vibrar por lo menos
en un ego o un coraje ya consciente. Desde ahí partimos de un nivel de vibración pues ya prácticamente responsable. Y dejemos la culpa, dejemos la ira, el rencor, el resentimiento, porque es un nivel que prácticamente no propicia una excelente salud a nuestro organismo. Efectivamente, y aquí es cuidar esos pensamientos que nosotros generamos, porque al final de cuentas, ¿dónde se genera un pensamiento? ¿De dónde viene? Pues viene de una célula que nosotros llamamos neurona. Y nuestro cuerpo está formado por millones de células. Y si esas células están formadas por millones, ¿qué necesita una célula con otra célula para realizar sus funciones? Necesita una frecuencia de energía, que nosotros en términos químicos o bioquímicos le llamamos ADP o ATP, pero para tenerlo más visible. Pero si lo queremos ver en un mundo desconocido, es una energía simplemente. Entonces nuestro cuerpo está formado por millones de células que son energía. Y eso es lo que somos. Yo le llamo de esta manera, somos seres empaquetados de energía. Totalmente. Y bueno, sobre todo también si una vez que ya te hiciste consciente, es tomar acción, ¿no? Porque no nada más es de que te hagas consciente y ya está, no va por ahí el tema, porque el tema es más profundo, porque si ya sabes qué es lo que está pasando contigo, es que tomes acción. Yo me acuerdo, les quiero platicar esa parte, me acuerdo que hubo un momento que me dolían muchísimo las rodillas y no entendía por qué. Dije, ¿por qué? Vamos, que si yo soy súper saludable, no tienen por qué dolerme las rodillas, ¿qué es lo que está pasando? Pero bueno, ya profundizando todo esto, qué es lo que estaba pasando con las rodillas, cuando empecé a investigar qué es lo que estaba pasando, fíjense, miedo a no avanzar, ¿no? Miedo a no avanzar. Dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Pero de verdad que era un dolor tan intenso, un dolor rarísimo, que cuando, una vez que ya me hice consciente, era tomar acción, o sea, enfrentar el miedo, ¿no? Yo sabía, estaba consciente que tenía un miedo y un pavor a avanzar, que no me la acababa, que definitivamente es que ya no dormía del dolor de rodillas. Pero cuando decidí ese cambio en mí de enfrentar el miedo, pues la magia sucedió. Definitivamente esa parte se liberó y pues no saben qué rico, ¿no? Qué rico estar liberado y hacerte consciente de que una vez que te conoces y sabes lo que estás pasando, lo que estás viviendo, tomes acción, ¿no? Porque observé que el medicamento, nada más para quitarme el dolor, pues no pasaba nada, era, a ver, métete el medicamento todas las noches para que pueda dormir, porque sin él no podía vivir. Y una vez que me hice consciente, vi que ya no era necesario. Además, cuando me di cuenta, ya no lo necesitaba. Ahora, imagínense que eso pasa con cada órgano de nuestro cuerpo. Y aquí solamente estamos poniendo un claro ejemplo de un simple dolor de rodillas, ¿no? Así es. Imagínense aquellos dolores, aquellos órganos dañados, aquellas partes de tu cuerpo que tienen esa enfermedad o ese padecimiento. Entonces, siempre una emoción va a hablar, 100% va a hablar por ti. Entonces es aquí tener esa gran conciencia. Así es que hagámonos conscientes. El ser más consciente de nuestro cuerpo nos lleva a la plenitud, a ser más alegres, más plenos, más saludables. Nuestro sistema inmunológico está más estable y creo que con esta parte terminamos porque pues si no podríamos acabar. Ok, yo solamente quiero agregar, Adriana, que hablar de la acción lo resumimos en una palabra que se llama motivación. Motivación compuesta por dos maravillosas palabras: motivo, acción. Quiero accionar. Si no encuentro el motivo, no voy a desplegar ninguna acción, pero una vez que encuentre ese motivo, la acción por sí misma se desprende. Entonces, cuando yo encuentro ese motivo, la acción que voy a emprender o voy a ejercer va a ser más consciente. ¿Por qué? Porque ya sé, si el motivo es
estar saludable, si el motivo es ya no tener más enfermedades, es un motivo suficiente para que tú tomes acción consciente y te vuelvas responsable de tus emociones. Créeme, cuando pasa eso, pasa la magia. Una vez que yo descubrí esta parte, Adriana, Azalia, tomé todos los medicamentos que existían en la casa, los puse en una bolsa y los deposité en la basura. Quiere decir que ya no necesité más de esa sugestión o de ese efecto placebo para efecto de yo sentirme mejor. Ahora, la gestión de las emociones propician un bienestar en mi persona, en mi salud, lógicamente que se proyecta cuando yo me expreso con esa energía, cuando yo me expreso con facilidad, con esas ganas de vivir en plenitud. Punto. Muchas gracias, Adriana. Gracias. De mi parte, de verdad que estoy muy emocionado porque la verdad hablar de esto a mí me apasiona. Efectivamente, y pues muchas gracias, Adriana, por estar aquí, y a todos los que nos están viendo por acompañarnos en este magnífico programa. Gracias, Azalia, por acompañarnos en este momento, que bueno, pues la verdad es que fue bastante enriquecedor hablar de emociones y enfermedades. Pues amigos, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente escuchándonos y viéndonos en nuestro programa Alquimia Transformando Vidas, y esperamos verte hasta una nueva oportunidad. Tu amiga Adriana Cadena. Cadena Internacional presentó